Está bien que los compañeros dijeron que el chocolate es afrodisíaco, pero... Pero eso hay que tomarlo en un momento más indicado. ¡Qué ulala! Ya. Ya. Empezamos entonces. Los lípidos, por favor, allá atrás. Los lípidos son compuestos. Los lípidos son compuestos por ser biomoléculas, obviamente están formadas por un grupo alcohólico y oxígeno. Pero adicional a esos tres elementos, en lípidos podemos encontrar además fósforo, nitrógeno y azufre. ¿Listo? Otras biomoléculas en que encontramos también nitrógeno, también encontramos azufre, al igual que los aminoácidos que conforman la proteína. Pero aquí también vamos a encontrar fósforo. Posee una característica distintiva, aunque no es exclusiva de ellos, o característica que lo distingue, mas no es exclusiva de ellos, y es que son insolubles en agua. Eso sí, eso es claro, ¿verdad? A un líquido lo distingue que sea insoluble en agua, pero no es exclusivo de ellos porque cualquier sustancia polar va a ser insoluble en agua. ¿De acuerdo? O también en otros diferentes, en otros solventes que sean polares. Son solubles en solventes no polares, o sea, solventes apolares, como por ejemplo, son solubles o van a ser solubles en beceno, que es un solvente apolar, en éter, van a ser solventes también en acetona, en cloroformo, en hexano, que son solventes totalmente apolares. ¿Listo? La fórmula general de un líquido vamos a manejar como CnH2nO2, donde N va a ser el número de átomos de carbono. Es decir, esta fórmula normalmente es, cuando uno da fórmulas generales, son para compuestos que tienen cadena abierta, o sea, cadena abierta y sin ramificaciones. Ya cuando a un compuesto le aparece una ramificación, ya estas fórmulas generales no valen. O cuando un compuesto es cíclico, ya esta fórmula también cambia, ya no es la misma, porque el número de hidrógeno va a ser menor. ¿Listo? Entonces eso va a cambiar. Pero normalmente estas fórmulas generales uno las hace cuando los compuestos tienen fórmula molecular abierta y sin ramificación. ¿Listo? Entonces el número de átomos de carbono va a depender del número de átomos, de átomos de hidrógeno, va a depender del de carbono. Eso es más o menos lo que sucede en el Propiedades físicas de los lípidos son untosos al tacto, tienen brillo graso característico, o sea, tienen un brillo propio graso característico, son menos densos que el agua y además son malas conductores de calor, por eso sirven como aislante en nuestro organismo. Y ahí la diferencia entre los gorditos y los planitos, que tenemos somos más friolentos, somos delgados, que los que son más gruesos, son más corpulentos o más llenos de grasa. Funciones de los seres vivos son muy variadas. La función de los seres vivos, los lípidos realizan funciones variadas, aunque generalmente siempre lo estamos relacionando con un mal funcionamiento en el organismo, porque siempre que uno dice lípido corporal o colesterol, inmediatamente uno se va para la enfermedad. Pero no, ellos realizan muchas funciones en nuestro organismo y son muy variadas. Desde el punto de vista estructural, son componentes estructurales de la membrana. Acuérdense que los lípidos, desde el punto de vista de los fosfolípidos, están haciendo parte de la membrana celular. ¿De acuerdo? Entonces, generan esto. Dos, tienen función energética. También sabemos entonces que los lípidos, también, al igual que los carbohidratos y la proteína, también proporcionan energía. E inclusive los lípidos proporcionan un contenido mucho mayor de energía, como más del doble de la que proporciona la proteína y de la que proporcionan los carbohidratos. Pero son más difíciles de... alrededor de 9,4 kilocalorías por mol. ¿Listo? Mientras que las proteínas y los carbohidratos generan alrededor de 4,1 kilocalorías. Pero ellos son más difíciles de degradar. Pero son más difíciles, más complicados de degradar la energía de ahí. Es decir, atraer la energía de ahí o descomponer y sacar la energía de ahí es mucho más complejo por los enlaces que tienen esos compuestos que la de un carbohidrato o que la de una proteína. ¿De acuerdo? Bien. Otras funciones que realizan los lípidos son también funciones protectoras. Los lípidos impermeabilizan tejidos. Entonces, por eso son utilizados para... los vegetales aparecen en la cáscara, en la piel de las frutas o en las hojas también recubriendo las hojas. Y eso hace que la deshidratación de la fruta o la deshidratación de la planta sea regulada en ese sentido, para que no sea en exceso y la planta se vaya a deshidratar totalmente, o la fruta apenas sea arrancada de la planta se va también a deshidratar muy rápidamente. Esa capa de cera que rodea o bordea la piel del fruto permite que se conserve un poco más y la deshidratación sea más lenta, ¿no? Y demore. Por eso entonces una fruta, uno puede demorar una fruta pues, unos días, ¿listo? Antes de que se deshidrate totalmente, ¿listo? Que es cuando ya empieza a decomponerse.
En los insectos y en los vertebrados también lo recubre, ese exoesqueleto también es recubierto por una capa cerosa. Esa capa cerosa lipídica también está generando o evitando la deshidratación del colágeno. También actúa como transporte, sirve de transporte de sustancias del medio orgánico. Las sustancias que no son polares van a lograr transportarse a través de o a partir de esta sustancia lipídica. Son reguladoras del metabolismo. Acuérdense que lo que acabamos de mirar, que existe un tipo de vitaminas. Las vitaminas son coenzimas, pero las coenzimas son de tipo, algunas son de tipo lipídico, como es el caso de la vitamina A, D, K y E, que son de tipo lipídico. Entonces ellas hacen regulación desde ese punto de vista, ¿no? Por ser coenzimas. Otras son las enzimas activándolas. Deben regular el metabolismo, hacer un regulador del metabolismo. También regula la temperatura corporal. Las grasas, la capa de grasa, cuando aparece o cuando es contenida en los organismos, ayuda a que ese organismo mantenga su temperatura corporal, se aísle del medio. ¿Listo? Entonces, ni que la temperatura del medio afecte al organismo internamente, ni que la temperatura corporal se libere hacia el medio, ¿no? Estemos liberando calor hacia el medio y estemos cambiando de temperatura constantemente. Entonces, ella ayuda a que la temperatura sea constante. ¿Listo? Para que no nos afecte, ni nosotros liberemos hacia el medio, ni que el medio interfiere en la temperatura de nosotros. Entonces, nos ayuda en ese sentido también. ¿De acuerdo? Y también, la otra función que realiza es la función catalizadora. Como ya dijimos, la función catalizadora es la función enzimática, ¿no? Ayuda también a catalizar o a agilizar